Ahora, volviendo al Capital. En vida, Marx solo pudo publicar el primer volumen de los 6 que imaginó, y este le costó trabajo. Se tardó más de 2 décadas en escribirlo con la presión de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Marx pasaba los días enteros en la biblioteca del Museo Británico investigando. Escribía por las noches y en el proceso veía su salud deteriorarse, a veces al grado de impedirle trabajar. En una serie de cartas entre Marx y otros personajes que se incluyen en la edición del fondo, el alemán cuenta sus avances, discute conceptos, le pide dinero a Engels, pero también relata su hartazgo y sus frustraciones alrededor de la escritura del Capital. No era sencillo organizar el tiempo. Nuestro autor compaginaba la escritura con su trabajo en el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores, conocido como la Primera Internacional, que era escenario de intensos debates políticos en el momento. Marx tenía pensado que los lectores de su obra fueran obreros alemanes, franceses e ingleses, aunque la traducción al inglés no se publicó sino hasta 1887, años después de la muerte del autor. Esta se vendió muy poco en Inglaterra. Sin embargo, cuando apareció un par de años después en Estados Unidos, una edición no oficial se vendió como pan caliente. Resulta que el editor de esta la anunció a los banqueros de Wall Street diciéndoles que el libro explicaba cómo acumular capital. Y ciertamente lo dice, aunque esto le hubiera dado horror a Marx. El primer volumen del Capital investiga el capitalismo y las relaciones de producción y cambio que le corresponden. Y tiene como escenario Inglaterra, el país en donde Marx vivió desde 1849 y hasta su muerte, pues tenía prohibido regresar a Alemania, a Bélgica y a Francia por sus actividades políticas. Inglaterra era, además, la cuna de la Revolución Industrial y, por ende, del modo de producción capitalista. Lo que asusta a esta obra es su tamaño, pues a pesar de ser un libro complejo, pronto se revela lleno de ejemplos y de referentes divertidos. Entre sus páginas aparecen Aristóteles, Virgilio, Shakespeare, Milton, Voltaire, Homero, por ejemplo. Marx empieza por describir el objeto del capitalismo, las mercancías, basándose en los trabajos de otros economistas, en particular de Adam Smith y David Ricardo. Explica que en el capitalismo el valor de las mercancías toma la forma del dinero y que de eso no se salvan ni las reliquias de los santos. El capital nace a partir del comercio de estas. Sin embargo, al capitalista no le interesa el intercambio de una cosa por otra, sino el movimiento incansable de ganar, de enriquecerse con lo que Marx llama la plusvalía, que básicamente es la ganancia de vender la mercancía por más de lo que se ha invertido en producirla. Como Smith y Ricardo, Marx plantea que la importancia de las mercancías reside en que son producto del trabajo humano, y la fuerza de trabajo es, a su vez, la mercancía ideal, pues produce valor al tiempo que es consumida. Por eso el capitalista necesita de ella. Para obtener ganancias, el capitalista alarga y alarga la jornada de trabajo más allá del tiempo necesario para producir lo que corresponde a la mera supervivencia y reproducción del trabajador. Estas son palabras de Marx, mientras que se queda con el resto. ¿Cómo es esto injusto para el obrero? Pues porque el obrero le dedica una parte considerable de su tiempo al uso exclusivo del capitalista, que excede lo que le está pagando. Así es como se produce la explotación, no pagándole al trabajador el 100% de las ganancias que produce. Sin embargo, para Marx esta situación no es sostenible. La inestabilidad del capitalismo surge de tener muchas mercancías, pero nadie que la consuma, pues los obreros están mal pagados, aunque en apariencia los créditos lo disimulen, como el caso de 2008. Más adelante en la obra, Marx explica en qué consiste la jornada de trabajo y describe las condiciones en diversas fábricas inglesas de su época. Dice que las torturas de Dante palidecen frente a este infierno de largas horas de trabajo, poco tiempo para comer, en condiciones insalubres y en donde son empleados hasta los niños. Finalmente revisa la cooperación entre trabajadores bajo el capitalismo, la división manufacturera del trabajo y el rol de las máquinas, un tema que hasta el día de hoy nos sigue asustando. El autor nos va guiando en su propio estado de la cuestión, contando hasta qué punto se había discutido ya lo que plantea. Recurre al estudio histórico y le devuelve la dimensión temporal y a veces geográfica a ciertos temas que comenta, como por ejemplo a la propiedad comunal de la tierra. A propósito de esto, en un principio Marx no creía que las ideas de la revolución obrera pudieran ser aplicadas en un país que dependía de la explotación agrícola. Sin embargo, fue justamente en un país de este tipo en donde fue más leído el capital y en donde se intentó verdaderamente el dominio del proletariado, Rusia. La clase obrera rusa era muy pequeña, pero tras una revolución impulsada por un grupo de intelectuales liderados por Vladimir Lenin, se estableció en Rusia un gobierno comunista bajo los principios de Marx, o por lo menos de la lectura de Lenin sobre la obra de Marx. De hecho, este mismo año se conmemora el centenario de la Revolución de Octubre, y su apreciación en la historia sigue siendo tan polémica que el propio gobierno ruso aún no da pistas de si la conmemorará o no, y cómo. Solo pensemos que hasta la fecha en Ucrania se siguen derribando esculturas de Lenin como muestra del descontento con el poderío soviético.
La coincidencia de aniversarios es ideal para pensar en uno de los temas que parece casi inseparable de Marx, y este es el de sus intérpretes. ¿En dónde termina Marx y empieza el marxismo? El propio Marx afirmó en algún momento que él mismo no era marxista, pero para opinar me tengo que solo leyéndolo.